Hola amigos, este es el programa Yoga para Todos, un programa y un lugar donde empezamos y terminamos el día con paz. Hoy hablamos del enraizamiento y tenemos tus clases de yoga y de meditación como en cada uno de estos programas. Hola amigos, vamos a empezar y hoy estamos buscando una cualidad muy importante del enraizamiento. Recuerden que estos programas tienen por objetivo traer la quietud, traer la estabilidad, porque la vida nos ha demostrado últimamente que hay poca estabilidad, que todo es impermanente, que todo puede cambiar de un segundo a otro. ¿Cómo mantenernos ecuánimes con eso? Buscando, cultivando la quietud dentro de nosotros. Y el enraizamiento es una de estas cualidades que permite recuperarlo con facilidad, porque una vez encontrado dentro de nosotros, una vez establecida esta quietud, el enraizamiento hace que podamos sacarla a flote con gran facilidad. Entonces vamos a practicar esto. Hoy, a través de las prácticas de yoga y a través de la meditación, vamos a encontrar la manera de experienciar, de tener el conocimiento y experiencia de esa cualidad de la quietud dentro de la mente de nosotros. Recuerden que la práctica del yoga lo hace a través del cuerpo lleva la experiencia a la mente, y la práctica de la meditación usa el cuerpo para inmediatamente establecerse en la mente. No te pierdas este programa, porque aquí empezamos a practicar el enraizamiento de la quietud y estabilidad adentro de ti. Amigos de Yoga para Todos, mi nombre es Jorge Espinosa. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de la importancia de la respiración, cómo la respiración puede ser algo tan simple y que tenemos acceso a él siempre. Y simplemente no tienes que ser flexible, no tienes que ser fuerte, no solo tienes que saber mucho, solamente concéntrate en cómo el aire entra y cómo el aire sale por tu nariz, y observa eso, y observa cómo eso va calmando a la mente, que ese es el objetivo del yoga. Muchas veces nos confundimos pensando que el yoga es de flexibilidad, pero el yoga solamente es una herramienta para calmar a la mente. Y si calmas a la mente, seguro vas a ser más flexible, seguramente vas a poder ver las cosas desde otro lugar. Hay otro aspecto importante con respecto al cuerpo. Cuando estamos haciendo posturas, vamos a tratar de sentir que la coronilla está casi tocando el cielo y que los pies se sienten enraizados a la tierra, arraigados a la tierra. Es mejor quitarse los zapatos y quitarse los calcetines y sentir la tierra. Si no es posible, lo puedes hacer con tenis, lo puedes hacer con zapatos. Si en tu casa lo puedes hacer, quítate los zapatos por un momento, cierra tus ojos y observa tu respiración. Te voy a recomendar en este caso que juntes los talones de los pies por un momento y respires por la nariz manteniendo la boca cerrada, los ojos cerrados, y cualquier sonido que esté a tu alrededor, obsérvalo, contémplalo. Escucha este silencio. Relaja tu mandíbula. Observa cómo el aire entra y sale. Vamos a abrir los ojos y vamos a cambiar de postura. Ahora vamos a cambiar. Vamos a colocar los dedos de los pies hacia adentro, las rodillas juntas, como si estuviéramos en un reloj de arena. Y vamos a comenzar haciendo una inhalación, llevando los brazos por los lados. Junta las manos y al exhalar saca el aire. Una vez más, inhala, lleva los brazos por los lados. Y al exhalar, empuja como si estuvieras empujando una bola en el agua. Una vez más, siente cuando inhalas, como tu cuerpo se relaja,
Y cuando exhalas, cómo el abdomen se comprime. Conforme vayas avanzando, lo puedes hacer más fuerte. Cambio. Regresa a esta postura. Ahora vamos a abrir los pies otra vez hacia afuera. Los pies van a ir hacia afuera, las manos van a ir en las rodillas, tratando que las rodillas estén extendidas, y poco a poquito vas a comenzar a bajar más, un poquito más, manteniendo la espalda recta. Y vamos a volver a repetir lo que hicimos hace rato. Inhalamos, juntamos las manos y exhalando. Una vez más, inhala. Retén la inhalación, empuja. Última vez. Respira normalmente, relaja tus piernas. Es una respiración que se llama Sanchin. Esta respiración te puede ayudar a concentrarte y enfocarte únicamente en la respiración mientras todos los problemas y situaciones que están a tu alrededor fluyen. El significado de Sanchin quiere decir las 3 guerras, las 3 batallas que tenemos a veces con el cuerpo y la mente. Ahora vamos a girar hacia el lado derecho y exhala, solamente relájate sobre la pierna derecha. Si tú quedas hasta arriba, dobla un poco la rodilla y espera hasta que tu cuerpo poco a poco vaya llegando al piso. Puedes poner 2 libros o 2 tabiques. Si eres un poco más flexible, puedes llegar las manos al piso. Cambio. Gira los pies hacia el centro, gira al otro lado y ya que estás abajo, empiezas a respirar. Si necesitas, te quedas un poquito más arriba. Lo vamos a hacer unos 10 segundos por cada lado. Si necesitas, pones los tabiques de este lado y del otro lado también. Exhala, baja. Vuelve a cambiar al centro. Esta es una postura que vamos a hacer solamente un par de respiraciones y volvemos a cambiar. Giramos los pies, giramos hacia el pie derecho, tratamos de bajar. Más o menos son 5 respiraciones la idea. Si después de 5 respiraciones te quedar otras 3 más, eso puede funcionar muy bien. Concéntrate en tus pies. Que tu mente esté en tus pies. Cambia. Giras hacia el lado derecho y luego al lado izquierdo. Y otra vez estira la espalda, exhala y relájate. Cuando inhales, tal vez te tienes que levantar un poco y al exhalar ves soltando la tensión. Relaja tu mandíbula, incluso cierra los ojos, no te vas a caer. Inhala, estira la espalda. Exhala. Gira al centro. Esta última vez vamos a dejar la mano derecha en el pie derecho y vamos a inhalar abriendo el brazo izquierdo hacia arriba. Exhala, lleva la mano hacia el piso. Inhala, lleva el brazo hacia arriba. Exhala, regresa la mano al piso. Una vez más, inhala. Y si puedes, quédate, ya no bajes, quédate 2 respiraciones. Si fue muy difícil, vuelve a bajar. Concéntrate en la mano que está arriba y regresa. Pon las manos en el piso, gira, gira, llegas a la otra pierna, pones la mano donde te acomode, por dentro o por fuera o encima de la pierna y con la inhalación, abre tus brazos. Respira, voltea a ver el cielo o el techo. Exhala, regresa. Otra vez inhala. Respira, siente cómo el pecho se abre.
Sonríe, eso siempre es bueno, porque cambia la química de tu cuerpo de estar muy serio y preocupado a relajarte y a observar cómo todo cambia, cómo un lado es distinto que el otro, cómo el cuerpo todos los días es distinto. Tal vez te caes si subes muy rápido. Trata de subir lento y sostén la postura por 2 respiraciones. Si te caes, concéntrate más. Y regresamos. Vamos a girar los pies, doblar las rodillas, colocar las manos en las rodillas, empezar a enderezarnos, regresar a las rodillas y estirar las piernas. Bien, ahora vamos a tratar de bajar lo más que se pueda, voltear hacia el piso, enderezarnos y subir. Exhalo. Casi tocamos con las manos a los pies o hasta donde lleguen. Regresamos, nos enderezamos, empujamos el pie y subimos. Son posturas de enraizamiento, de conexión con la tierra. Exhala, deja que tus rodillas se doblen. Lleva el pecho hacia el frente. Coloca las manos. Tal vez puedes colocar las manos enfrente y sostener la postura. Vas a sentir que tus caderas y tus músculos se contraen. Trata de relajarlos. Y una vez más, regresa a las manos. Regresa a los codos. Coloca tus brazos, enderézate y estira. Cada vez puedes quedarte más tiempo en la postura. Muy bien, amigos. Este es el último ejercicio de esta sesión. Vamos a cerrar las piernas, regresar a contener las piernas juntas y por 30 segundos o 1 minuto quedarnos sin movernos, cerrando los ojos, observando la respiración, observando cómo estas posturas despertaron dentro de ti una energía de presencia, de fuerza en las piernas, de conexión con la tierra. Pero al mismo tiempo siente que tu coronilla está tocando el cielo. Pon tu mente en el espacio, en el universo infinito. Pon tus metas muy grandes y siente en tu corazón que todos tus deseos se pueden hacer realidad. Siente que se van a hacer realidad. Confía en el poder de tu mente. Piensa de forma positiva. Regálate una sonrisa por hacer este esfuerzo esta mañana. Deja que toda la atención de tu cuerpo se salga y se vaya hacia la tierra. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por el día de hoy. Namaste. Gracias amigos por seguir con nosotros y vamos a empezar esta sesión de meditación. Y recuerden que para poder sujetar la mente necesitamos cumplir con ciertas cosas. Uno es la postura. La postura no tiene que ser como la mía, no tienen que estar sentados con piernas cruzadas en un cojín. Pueden estar sentados en una silla, en la cama, pero lo importante es que sí mantengan la espalda recta, que mantengan el cuerpo, que tenga esa tendencia hacia arriba, no abajo, porque esa postura donde nos relajamos en el cuerpo no ayuda a la meditación, no despierta la mente, sino al contrario, la apaga y la oscurece. Entonces, si tú lo estás haciendo en una silla es perfecto, pero trata de mantener tu cuerpo hacia arriba con esa tensión un poquito hacia
hacia arriba. Y si estás sentado en una silla, cruza los pies o puedes tenerlos plantados en la tierra, sintiendo la tierra debajo de ti. Si haces esto, podrás conectar más fácilmente las experiencias. Y el día de hoy vamos a comenzar con la meditación que hemos hecho la semana pasada, la meditación que busca la quietud. Y la quietud de la mente está relacionada con la experiencia de la estabilidad del cuerpo. Toda esta semana vamos a hablar del enraizamiento, es decir, de cómo establecer las experiencias dentro de nosotros mismos, dentro del marco de todas las experiencias que tenemos. Si nuestras experiencias durante el día, durante la semana, durante el mes, durante un año son experiencias de mucho movimiento, de mucho dolor, de sufrimiento, de agobio, de ansiedad, angustia, hace falta establecer algo que sea quieto, que sea estable, enraizado, fijo dentro de nosotros, para que podamos recuperarnos en este lugar, podamos refugiarnos de todo el agobio que nos rodea, de los recuerdos, de los temores a futuro, entrar en ese espacio. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a recuperar la práctica de la semana pasada, donde estamos observando la quietud, la inamovilidad, esa experiencia de estabilidad en el cuerpo, y a partir de ahí vamos a observar cómo sentimos la quietud. Pero para empezar, siempre hacemos un pequeño ejercicio de enfoque. Entonces vamos a iniciar llevando la atención a las narinas. Siéntense cómodamente, pero con el cuerpo estirado hacia arriba, y vamos a dar inicio a esta sesión. Cierra los ojos. Lleva la atención al aire en tus narinas. Siente el aire fresco que entra y el aire un poco más cálido que sale. Observa eso durante 3 respiraciones. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Al exhalar, suelta el aire, no lo expulses. Inhalo y suelta. Sigue observando el aire como entra y sale, pero ahora deja de controlar la respiración y permite que tu cuerpo respire. Tú observa. Suelta el control. Suelta el control. Y ahora lleva la atención a todo tu cuerpo. Observa su quietud. Observa cómo se siente el cuerpo que no se mueve. No lo pienses. Solo ábrete y siente. Parece que no puedes sentir tu cuerpo bien. Parece que pierde sus límites. Eso es correcto, está bien. Permanece ahí. Permanece en esa experiencia de una cierta espaciosidad en tu cuerpo, como si fuera un cuerpo abierto. Obsérvalo. Siente el confort que aparece en ese estado. Apóyate en ese bienestar, confía en esa experiencia. Y ahora lleva la atención a tu mente y date cuenta que tu mente también está en quietud. Hay menos pensamientos.
los pensamientos tienen menos poder sobre ti. Así que observa esa espaciosidad, pero ahora en tu mente. Esa es la quietud de tu mente. Permanece ahí. Deja que se apacigüen las aguas de tus pensamientos. Que la mente se mantenga en quietud. Cada pensamiento que llega la mueve un poco, pero si no lo atrapas, vuelve al equilibrio. Permanece ahí. Si surgen pensamientos fuertes que te distraen, lleva la atención al aire. Y en cuanto sueltes el control sobre la respiración, devuelve la atención a la quietud en tu mente. Observa esa espaciosidad, observa esa quietud. No importa cómo es, qué características tiene, solo mírala. Sin tocarla, sin atrapar la experiencia. Date cuenta que al estar en quietud, sientes bienestar. Pero mantén tu atención en esa experiencia de vastedad, de cierta inamovilidad. Esa es la quietud de tu mente, el néctar de la práctica que estás haciendo. Amigos de Yoga para Todos, quiero compartir con ustedes algunos tips que pueden ser útiles. Sabes que es muy difícil realmente enfrentarse a la vida. En algunas ocasiones no hay nada que hacer, solamente esperar y el tiempo lo cura todo. Así que si tienes tiempo de esperarte y dejar que eso que te está atormentando, que te está llevando a perder la paciencia y probablemente tener malos resultados en tu trabajo, con tus amigos, te recomiendo que te concentres un poquito, cierres los ojos y pidas la fuerza que te hace falta para poder enfrentarte a los miedos o a las emociones que estamos guardando. Esta respiración es una respiración para la limpieza y el abrillantamiento, se dice, del cráneo. Es una respiración que va a mandar energía hacia el cerebro. Es una respiración muy sencilla. Lo que vamos a hacer es únicamente, es como si te estuviera sonando. Inhalar y luego exhalar por la nariz. Inhalar profundo. Retener y enfocarte en la solución, enfocarte en qué es lo que quieres que pase, exhalar y olvidarte de los resultados. Esta respiración te recomiendo que la hagas 2 veces al día o cada vez que necesites, si es que te gustó,
más fuerza para poder enfocarte y conseguir lo que estás buscando. Cuando la mente no está clara, es difícil que podamos realmente tener un buen desempeño. Y esos ejercicios, el yoga en general, lo único que quieren es que tu potencial se exprese al máximo. Muchas gracias. Namaste. Amigos, gracias por practicar, gracias por estar con nosotros aquí en Capital 21. Este programa Yoga para Todos es para que tú puedas empezar y terminar el día con paz. Hoy hemos hablado del enraizamiento y de cómo descubrirla dentro de nosotros. Ya vimos que se relaciona con el refugio, con esa capacidad de confiar en las experiencias que ocurren dentro de nosotros. Pero para poder confiar tenemos que darnos cuenta primero de qué está ocurriendo, reconocer. Y eso es lo que practicamos en la meditación y eso es lo que practicamos a través del yoga. Mañana seguimos con los ejercicios de enraizamiento y este reconocimiento porque es importante que sean parte de tu vida diaria. Así que no te lo pierdas, te esperamos mañana aquí mismo.